vamos a estudiar el quinto tema de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, que ese tema del día de hoy se llama instrucciones para las relaciones. ¿Por qué instrucciones para las relaciones? Porque el apóstol Pablo enseña a Timoteo de qué manera tratar a las personas. Y el día de hoy vamos a aprender nosotros también acerca de ese tema delicado de cómo dirigirnos a nuestro prójimo. Siempre Dios nos enseña cómo relacionarnos, cómo dirigirnos a cada una de las personas, y lo vamos a ir escudriñando a través de la lectura de las Escrituras. Y dice la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 5 de la primera carta de Pablo a Timoteo. Y empieza dándole esta recomendación: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos. Muchas veces, amados, es necesario platicar con las personas adultas. Y quiero yo pensar que es complicado muchas veces, porque ya cuando somos adultos o se nos olvidan las cosas, o no entendemos la instrucción, o nos la acaban de dar y ya se nos olvidó, y eso quizá a veces provoca desesperación en la persona que está instruyendo. Pero siempre el mensaje y la recomendación del apóstol es: no le reprendas, sino exhórtalo. La exhortación es una invitación. Es una forma diferente a un regaño. La reprensión por lo regular se entiende como un regaño y la exhortación como una invitación, que puede ser muy diferente y se puede tomar de una mejor forma la exhortación a la reprensión. ¿Y qué es lo que el apóstol empieza recomendándole a Timoteo para que él aprenda y eso enseñe? Porque en todas los capítulos que hemos visto de la serie de Timoteo, es una enseñanza de Pablo a Timoteo para que eso él enseñe. De tal manera que el día de hoy nos vuelve a hablar de esta manera. Y dice: a los más jóvenes como a hermanos. ¿Cómo platicamos nosotros con nuestro hermano? ¿Cómo reprendemos nosotros a nuestro hermano? ¿Cómo quiere Dios que sea reprendido el hermano? ¿En amor o en ira? Siempre en amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor y la naturaleza de Dios se manifiesta en amor. Siempre la exhortación es para edificar y no para lastimar, para edificar y no para destruir. Versículo 2: a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza, con toda delicadeza, sin palabras ofensivas, sin palabras que lastimen, en esa exhortación, en esa invitación a seguir las instrucciones de Dios a través de las Escrituras. Y en verdad muchas veces quizás no tomamos en cuenta la forma de cómo hablamos. Yo les quiero decir, amados hermanos, tenemos aquí 15 años en este lugar predicando el Evangelio de Cristo. Y dentro de esos 15 años, lo gritón no se me ha quitado. Y creo que no se me va a quitar, porque es la forma como Dios me ha permitido hablar. Pero eso no quiere decir que haya enojo en mí. Eso no quiere decir que haya molestia en mí.
Simple y sencillamente, que es la voz que el Señor me regaló. Pero siempre la exhortación es en amor. Siempre la invitación es a conducirnos con ese temor delante del Señor. ¿Por qué Pablo se interesa en que Timoteo aprenda todas estas instrucciones? Porque Timoteo va a tomar la responsabilidad de una iglesia en Éfeso. Timoteo ya tomó una responsabilidad. Timoteo está pastoreando a un grupo de personas. De tal manera que es necesario, y la urgencia de Pablo, de que Timoteo empiece a entender cómo manejar aquella congregación. Y el día de hoy, esa enseñanza, Dios permite que nosotros podamos tomarla para que también nosotros estemos preparados para pastorear el rebaño de Dios. Porque recordemos que las ovejas, el rebaño, le corresponde a Dios, le pertenece a Dios, de tal manera que el trabajo del pastor solamente es cuidar lo que es de Dios y no lastimar lo que es de Dios. Recordemos que la figura del pastor siempre es un hombre que anda cuidando el rebaño de Dios. ¿Para qué? Para que no sea dañado por el enemigo. Recordemos que siempre habrá acechanza. Y dice el versículo 3, algo bien bonito también, acerca de otras personas, que dice: honra a las viudas, que en verdad lo son. Honralas, respétalas, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Honralas, enseña que aquí tomen en cuenta a las viudas, que en realidad lo son. ¿Por qué dice que en realidad lo son? ¿A poco habrá viudas a medias? No, amados hermanos. Explica la palabra que viuda es aquella mujer que ha muerto su esposo. Y él enseña la forma en cómo hay que honrar a esas viudas, que en verdad lo son, dice la palabra. Versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Quiere decir que si hay viudas que tienen hijos e hijas, ellos guarden y cuiden de esa persona. Que esos hijos tomen esa responsabilidad de estar al cuidado y al pendiente de esta mujer que se quedó sin esposo. Mas la que en verdad es viuda y ya ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas, oraciones, noche y día. La palabra viuda en griego es gerá. Una mujer viuda en griego es gerá. Y dice que la honra para ella es respetarla y valorarla y estar al cuidado de ella. La palabra griega en honrar es timao. Hay que honrar. Timao es honra, respeta, cuida. El apóstol siempre enseña a su hijo la forma de cómo él llevar una congregación totalmente en orden, a una congregación que esté contenta con aquel hombre, aquel siervo que la está pastoreando.
El apóstol Pablo no anhela en su corazón, no quiere que el día que él se aparte de Timoteo haya un caos en la iglesia, sino que él tome cada una de las instrucciones con ese cuidado para que pueda funcionar de una manera perfecta ese lugar donde se enseña el evangelio de la palabra de Dios, donde se enseña la sana doctrina, porque es la doctrina que el apóstol Pablo preparó por medio del Espíritu Santo para enseñarla a aquellos hombres a los cuales él estaba respaldando en el área espiritual. Dice el versículo 6: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. ¿Por qué dice que aquella viuda que se entrega a los placeres está muerta? Habla de una muerte espiritual, habla de que se ha apartado de Dios, habla de que no le interesa llevar una vida cerca de Dios y conforme a la dirección del Espíritu Santo. Por eso dice de esta manera: aquella que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Estoy hablando espiritualmente. Todo aquel, no nada más las viudas, amados, todo aquel hombre, mujer, joven, señorita, que se aparta del camino de Dios, empieza a tener una muerte espiritual. Porque lo que nos mantiene vivos es el acercamiento con Dios, es la comunión con Dios, es el trato que tenemos día con Dios. Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a una mujer que se quedó sin marido, a una mujer que su esposo falleció. Pero esto no nada más es para ellas, es para todo hombre, mujer, joven que se retira de Dios, que en un momento conoció de Dios y hace caso omiso del aprendizaje que tuvo y se va al mundo nuevamente, se va a vivir conforme vivía antes de conocer a Jesucristo. Siempre el apóstol recomienda, y Dios a través de Pablo recomienda, ese acercamiento, esa comunión diaria con el Señor, esa hambre, esa sed de su palabra, del conocimiento y de poderla llevar a cabo. Es lo que Dios enseña a cada uno de nosotros. Dice, versículo 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Para que la palabra irreprensible es andar lo más alineado a la palabra de Dios, lo más dentro de la enseñanza del evangelio de Cristo. ¿Qué es el evangelio de Cristo? ¿Qué es la sana doctrina? ¿Qué enseña la iglesia primitiva? A vivir una vida diferente, a cambiar la forma de vida que anteriormente llevábamos para vivir de una forma piadosa, dice el apóstol Pablo, de una manera diferente. Esta es la instrucción que el día de hoy él está enseñando para que esa instrucción sea enseñada. Recordemos que lo que Pablo recibe de Jesús a través del Espíritu Santo, él la transmite a sus hijos espirituales y dice: lo que yo aprendí, eso enseño. Esa palabra la tenemos, la vemos todas las veces que tomamos la Santa Cena. En Corintios Pablo dice: lo que yo aprendí, esto enseño. Y efectivamente el día de hoy eso es lo que Pablo enseña, lo que él aprendió de Dios a través de la revelación por medio del Espíritu Santo. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice, está negando a Cristo, está negando al Señor, está negando que es cristiano. Por eso Dios, a través de esta palabra, enseña a Timoteo para que todo pueda ser una instrucción conforme al corazón
y al pensamiento de Dios. Sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Amados hermanos, ustedes dirán, ¿por qué Pablo habla tanto de la mujer viuda? Quiero decirles que en aquellos tiempos siempre Dios hizo un llamado para que esas mujeres fueran cuidadas. Vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en Hechos 6, donde en una ocasión llegan a un acuerdo los apóstoles de elegir a 7 hombres, a 7 varones, diáconos. ¿Cuál era el propósito de elegir a esos 7 varones? Era para que ellos sirvieran a las viudas, porque los griegos se estaban quejando de que las viudas no tenían buena atención, de que las viudas no eran cuidadas, y los apóstoles estaban dejando la palabra de Dios por atender a las personas. Entonces, cuando eso estaba sucediendo, había crítica. Se hace un acuerdo entre los apóstoles para elegir a 7 hombres que se dedicaran especialmente a servir. ¿Por qué sería? Recordemos que cuando la obra de Dios está prosperando, siempre habrá un estorbo. Siempre el enemigo pondrá un tropiezo para que la obra no camine. Y dice que en aquellos días la obra estaba prosperando de una manera tremenda cuando se suscita ese conflicto. Pero cuando Dios nos da la sabiduría, podemos resolver cada uno de esos conflictos. ¿Cuál fue? Que se eligieran a 7 varones llenos de fe, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. ¿Para qué? Para servir a las viudas, para atender a las mesas. Siempre Dios ha mandado cuidar de las viudas, pero dice ¿qué viuda? Dice, no menor de 60 años, y que haya sido mujer, esposa de un solo marido, y que haya sido piadosa, y que está muy cerca de Dios en oración. Ese es el requisito que el apóstol Pablo le está dando a su hijo Timoteo. Y dice que esas viudas hay que ponerlas en la lista. Y él empieza a desglosar ahí, a dar los requisitos de cómo debe ser esa persona para que la iglesia tenga cuidado de ella. 11, versículo 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Cuando dice incurriendo en condenación, precisamente habla de la apostasía. Precisamente habla de cuando empezamos a dejar de creer en Dios. Cuando empezamos a dejar de darle importancia a Dios. ¿Qué otra cosa tendrá mayor importancia en el mundo? ¿No será Dios? ¿O será el dinero? ¿O serán los carros últimos modelos? ¿O serán los viajes? ¿O será la riqueza? Amados, para los hijos de Dios no hay mayor riqueza más que estar tomados de la mano de Dios, ser guiados por el Espíritu Santo y tener el respaldo de Jesucristo todos los días, todo el tiempo. Creo que no hay cosa más valiosa. Con eso no te quiero decir que es malo que tengas prosperidad.
Pero lo mejor y lo que el Señor nos enseña es tener ese acercamiento con el Señor. Y dice el versículo 13, y también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entretenidas, hablando lo que no deben. Quiero yo pensar que en aquel tiempo, amados, en Éfeso había ese tipo de personas. Que en esos tiempos, por eso el apóstol Pablo estaba dando una instrucción. Pero algo que me llama mucho la atención es que él quiere que en verdad aquellas personas que sí requieren de ese apoyo no sean descuidadas. Que esas personas que sí tienen esa necesidad sean tomadas en cuenta. Que sean honradas, que sean respetadas, que sean valoradas. Es lo que enseña la palabra de Dios. Dice el versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Recordemos cuando dice que no hay que darle oportunidad al adversario, está hablando del enemigo de Cristo y del enemigo de nosotros que seguimos a Cristo. Porque desde el momento que tú y yo decidimos seguir a Cristo, tuvimos a ese mismo enemigo que a cada rato nos va a querer hacer caer, que a cada rato nos va a querer hacer dudar, que a cada rato nos va a querer confundir. Y el apóstol recomienda ese cuidado en el versículo 14. Él recomienda que las viudas jóvenes pueden rehacer su vida, pueden tener hijos, criarlos, ser autoridad en esa casa con esos hijos. Pueden ser mujeres que sigan buscando de Dios. No porque se quedaron viudas es un impedimento para que sigan buscando de Dios. Por eso él da esas recomendaciones y él habla de qué tipo de gente son las que van a estar cubiertas y no van a tener esa acechanza del enemigo. Porque el enemigo siempre va a querer tumbar a todo el hijo de Dios, a todo aquel temeroso de la palabra del Señor. Y no somos nosotros personas que estemos exentas, porque si seguimos a Dios vamos a tener siempre un tropiezo por ahí en nuestro caminar. Por eso la importancia de siempre tomar en cuenta el consejo de la palabra de Dios. Siempre tomarnos de esa promesa que Dios siempre tiene para cada uno de nosotros, porque para eso las promesas se nos fueron dadas. Dice el versículo 15, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Cuando dice en pos, dice ya se apartaron de Jesús y van siguiendo las obras de Satanás. Cuando dice en pos es un llamado a seguir. Cuando Jesús dice, cuando Él hace un llamado y dice que el que quiera ir en pos de Él, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígalo. Y dice que aquí, cuando alguna mujer va en pos del enemigo, es porque se está alejando de la doctrina, de la enseñanza de Dios y va a un lugar no bueno. Porque dice que han sido apartadas en pos de Satanás. Entran en una tentación. Entran en un engaño del enemigo. Por eso siempre la invitación es no dejarnos llevar,
no entrar a la apostasía donde dejemos de creer en Dios y creer en otras cosas que no nos van a enseñar, que no nos van a ayudar para nada en absoluto. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas en las que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Cuando nos habla de viudas y huérfanos, también es un llamado de Dios, es una exhortación de Dios a tener ese cuidado con esas personas que en verdad necesitan ser guardadas y ser cuidadas. Un huérfano, ¿qué es un huérfano? Un niño, una mujercita, alguien que no tiene la figura paterna o materna y requiere de un cuidado, requiere de que sea tomado en cuenta. Por eso siempre la invitación del apóstol es tener esa sensibilidad, tener ese cuidado para con aquellas personas que están en esa necesidad. Yo no sé, tú dirás, pastor, pues ahora el día se convirtió en puro consejo para este tipo de gentes. Amados hermanos, el consejo de Dios todos los tiempos es para todas las personas. Y si el día de hoy Él se está enfocando en esto, es porque precisamente está dando instrucciones. ¿Para qué? Para que haya una buena relación entre iglesia y congregantes. Para que haya una buena relación entre los hijos de Dios en la iglesia. Porque no podemos nosotros estar haciendo que somos cristianos, que vivimos de una vida apegada a Dios y haciendo lo contrario. Por eso siempre el mensaje es vivir la palabra de Dios, vivir el consejo de Dios, vivir el evangelio de Cristo. ¿Cuál es el evangelio? Tener una vida diferente, ponerla en manos de Dios para que esa vida sea transformada. Nosotros solos no lo podemos hacer. Es necesario el poder de Dios a través del Espíritu Santo para que podamos ser transformados y podamos vivir de una manera diferente. Y créanme, amados hermanos, que la palabra es muy fuerte. La palabra no es así como que digamos, pues voy a tomar lo que a mí me gusta y lo que no me gusta, lo dejo. Amados, creo que aunque no nos guste, hay que tomarla. Porque de otra forma no vamos a cambiar. No le vamos a permitir a Dios transformarnos si solamente tomamos lo que me gustó. Esto que dijo el pastor no me gustó, esto ni lo tomo en cuenta. Aunque sé que lo estoy viviendo, aunque sé que no estoy haciendo bien, pero no me gusta y no lo tomo. Amados hermanos, la palabra es para tomarla. Sea dura o sea blanda, pero siempre es una exhortación de parte de Dios para que pueda haber una transformación en la vida del cristiano, en la vida del ser humano. Quiero invitarte a la carta del apóstol Santiago, en su capítulo 1, versículo 27. Dice el apóstol Santiago en esta porción de las Escrituras: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué es la mancha del mundo? ¿Qué es guardarnos de la mancha del mundo? Yo creo que muchas veces hemos caminado por algún camino que no está pavimentado, que hay lodo, máxime si vamos recién bañados y cambiados. ¿Le entraremos a ese camino como si no pasara nada o vamos a ir buscando una forma de no caer en el lodo? Bueno, pues así como podemos caminar con ese cuidado de no caer al lodo, es exactamente lo que esta palabra nos está enseñando el día de hoy.
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Cuáles son las tribulaciones? Problemas, situaciones difíciles que pasamos, amados hermanos. Porque todos en su tiempo pasamos problemas, dificultades, tropiezos, que requerimos de una palmada, que requerimos de un échale ganas, que requerimos de eres fuerte, Dios está contigo. Siempre una palabra te va a levantar, siempre una palabra te va a dar ánimos. ¿Para qué? Para no caer, para no desmayar, para no decir esto no tiene sentido, esto no vale la pena. Amados, en Cristo todo vale la pena. En Cristo todo es bendición, porque siempre te va a estar guiando, siempre te va a estar cuidando para que camines en una buena dirección. Y dice, y guardarse sin mancha del mundo. Cuando nos habla de guardarse sin mancha del mundo es apártate del pecado, apártate de las tradiciones que se viven en el mundo, apártate de las costumbres que se viven en el mundo. Pastor, ¿cómo me voy a apartar si vivo en este mundo? Amado, sí te puedes apartar, porque si vas buscando no caer en el lodo, también puedes apartarte de esas manchas, porque no vivimos en el lodo. Sería como decir, ay, pastor, ¿cómo voy a salir del lodo? Sí se puede, en Cristo se puede, amados hermanos. Y el consejo del apóstol a Timoteo, la enseñanza del apóstol a Timoteo es precisamente esa, que sí se puede. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Cuando habla de honra es respeto, es obedecer a esas personas. Cuando habla de ancianos, amados, no está hablando de una persona de edad avanzada, está hablando de una persona que tiene experiencia sirviendo en la obra de Dios, de una persona que ha tomado un ministerio, de una persona que ha tomado una responsabilidad, y dice que hay que darle doble honra, o sea, obedecerle, porque si esa persona está trabajando en esa línea, si esa persona está trabajando con ese testimonio, es necesario honrarle, es necesario respetarle, es necesario entender que el servicio a Dios es complicado, es de un camino muy, muy derecho, y si estás caminando en esa área, eres digno de ser respetado. De tal manera que el día de hoy yo le pido a Dios en el nombre de Jesucristo que sea el Espíritu Santo el que nos esté enseñando cómo nosotros honrar a esas personas, a esos ancianos que están trabajando en un ministerio, que son ministros de la palabra, que están desarrollando un trabajo espiritual, que son obreros de la obra del Señor. Versículo 18 dice, pues la escritura dice, tú pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Habla precisamente de obreros espirituales, de aquellos que han decidido trabajar para la obra del Señor. ¿Por qué? Porque es bien importante que nosotros tengamos en cuenta que el servirle a Dios es un privilegio, que el servirle a Dios es un honor. Quizá a muchos el servicio a Dios se nos hace una carga, se nos hace un peso, se nos hace complicado, difícil, amados. Pero quiero decirte que el servir al Señor debe de ser un gozo en cada uno de nosotros. Y no decir no. No decir no quiero, no tengo tiempo. Y muchas veces sí nos excusamos. No tengo tiempo, no quiero, no me gusta. Pero no es que me guste, es un llamado de Dios. No es que yo quiera, es que Dios me llama para que lo haga, porque Dios te ha escogido para eso. Por eso eres un instrumento, para eso eres un ministro de la palabra de Dios, para que digas como dijo el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. El profeta no dijo, oh, no, yo me voy porque el Señor allí está y ya lo vi, me voy a morir.
No. Él fue un instrumento. Él permitió que fuera purificado para ser enviado a la misión, la cual el Señor tenía para él. Pues la Escritura dice, no lo está diciendo, yo digo, él declara que es la Escritura la que está diciendo. En el versículo 18. Pablo no dice, lo estoy diciendo por mí, lo estoy diciendo por mi poder, no. Él lo está diciendo, pues la Escritura dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Por qué habla de 3 testigos? ¿Uno no será suficiente? No, amados hermanos, uno no es suficiente. Siempre el Señor pedía que hubiera respaldo para que no se convirtiera en una injusticia. Siempre el Señor quería que en verdad lo que se testificara tuviera poder. Y te quiero invitar, amado hermano, a que vayamos al libro de Deuteronomio 19:15, donde nos habla la importancia de cuando alguien te acusa, sea con fundamentos. Porque ¿cuántos nos pueden acusar sin fundamento alguno? Recordemos cómo es la maldad. Recordemos cómo es el enemigo. Recordemos que cuando tú estás sirviendo a Dios siempre va a haber alguien que te quiera poner en mal, que te quiera poner el mal testimonio. Por eso Dios tiene ese cuidado. Y en Deuteronomio lo maneja como una ley, porque dice ley sobre el testimonio. Y dice el versículo 15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y aquí el apóstol Pablo en el versículo 19, así lo dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Quién es el anciano? Un servidor de la iglesia. Alguien que ha permitido, ha dado ese tiempo al servicio de Dios y que al rato por una envidia, por un problema, sea acusado sin fundamento alguno. Por eso Pablo le dice, ten mucho cuidado, Timoteo, porque esto suele suceder. Esto es muy delicado, dice el Señor. Y también nos enseña en Hebreos, también nos enseña esa misma situación que suele suceder con una calumnia, con un perjuicio que quieren hacerte porque estás sirviendo a Dios, y el enemigo siempre va a usar a alguien para desprestigiar ese servicio que has dado con excelencia, que te has esforzado para servir a Dios, pero al rato te van a decir, no lo estás haciendo en el orden, no lo estás haciendo bien. Hoy eres anciano de la iglesia y mira qué vida estás llevando. Hoy eres anciano de la iglesia y te vi haciendo X cosa. Y dice la palabra, ok, lo estás acusando, entonces debe de haber un poder de 2 o 3 testigos para que esa acusación pueda ser válida. Hebreos 10, 26 al 30. Y esta es una advertencia, amados hermanos, para aquellos que quizá en su momento, sabiendo que no debemos de cometer o caer en pecado, lo hacemos, reincidimos. Un día pecamos, nos arrepentimos, vamos al Padre, le pedimos perdón, pero el día de mañana, a la siguiente semana, al siguiente mes, incurrimos en el mismo pecado.
¿Qué es? ¿Cómo se llama? Es reincidencia en lo que no debemos de hacer. Y aquí dice la palabra advertencia al que peca deliberadamente. Y dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue sacrificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Qué fuerte, pero qué real, qué fuerte. Y en verdad es una palabra tan dura para que la entendamos. A ver, Saúl, caíste en un pecado, fuiste a Dios, te arrepentiste. El Señor en su misericordia te perdonó. Pero el día de mañana vuelves a caer en el mismo pecado. ¿Qué estás haciendo? Pisoteando a Jesús, haciendo inválida la sangre derramada en la cruz del Calvario. O sea, no te importa. Para ti la muerte de Jesús fue normal. No, amados, no fue normal. Fue un gesto de amor, fue un gesto de gratitud, fue un pedacito de misericordia para ti y para mí. Eso es lo que Pablo enseña. Le dice, Timoteo, aprende todo esto, hijo, porque esto te va a servir. Pablo sabía que muchas de sus cartas él las escribía estando preso, y él tenía el anhelo de estar con su hijo Timoteo presente, pero no podía. Pero le decía, mira, estas son las indicaciones. ¿Para qué? Para que prosperes, para que seas un verdadero pastor, para que seas ese líder, desarrolles tu liderazgo con responsabilidad. Amados hermanos, toda la enseñanza de Timoteo es para levantar líderes. Y es para que sepamos la responsabilidad que es liderear. El ser líder requiere de responsabilidad, requiere de empuje, requiere de estar buscando de Dios. Sabemos que esto que dice Hebreos, esto que dice el escritor de Hebreos es fuerte. ¿Por qué? Porque dice, estás pecando deliberadamente. Sabes que no tienes que hacerlo y sin embargo lo estás haciendo. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Si tú ya ubicaste, Timoteo, a alguien que está fuera del orden y está pecando continuamente, repréndelo delante de los demás para que sea ejemplo de que no debemos de caminar en esa área. Acuérdate que el pecado es vivir todo lo que a Dios no le agrada. Eso se convierte en pecado. Todo lo que es desagradable a Dios es un pecado. A Dios no le encanta, no le gusta la calumnia. A Dios no le gusta el robo. A Dios no le gusta la desobediencia. A Dios no le gustan esas cosas que solamente el enemigo las pone para que se vivan. Porque haciendo eso le estamos dando gusto al enemigo y no a Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Sé imparcial, Timoteo. No tengas preferencia por nadie. Sé parejo con todos, le dice el apóstol Pablo
Qué enseñanzas tan hermosas, amados. Qué bendición tener una cobertura como el apóstol Pablo. Qué bendición tener un mentor que tenga ese cuidado de ti, que esté siempre dándote exhortaciones, enseñanzas para cómo caminar y cómo desarrollar un ministerio agradable delante de Dios. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Consérvate puro. Consérvate apartado. Pureza es mantenerte lo más alejado del pecado. Pureza es mantenerte en una línea de obediencia a Dios. Y eso es lo que le recomienda a Timoteo, lo que le enseña a Timoteo. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Tú dirás, el pastor está hablando que puedo tomar vino, entonces ahorita que salga me echo mi botellita de vino. No, amado, no malentendamos la palabra de Dios. ¿Por qué le da esta recomendación? Dice que continuamente está enfermo del estómago, que tome un poquito de vino. No le está diciendo toma tequila, no le está diciendo toma whisky, no le está diciendo tómate un coñac. Amados hermanos, en aquellos tiempos había vinos elaborados con jugos de uva, pero que no eran vinos que emborrachaban. Eran vinos sí fermentados, pero no con un grado de alcohol que pudiese emborrachar a la gente. Pero era sano para el estómago. ¿Por qué? Había enfermedad en el estómago de Timoteo. Porque el agua era contaminada en aquellos lugares. Porque el agua era de una calidad pésima. Por eso había enfermedad, por eso había infecciones en el estómago. Y por eso el apóstol Pablo le dice de vez en cuando, Timoteo, tómate un poquito de vino para esos problemas de tu estómago. Y muchas veces decimos, pues si la Biblia dice que hay que tomar, el apóstol Pablo dijo a Timoteo. Amados hermanos, no es así. Recuerda que la palabra de Dios dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y el borracho es el que toma vinos que lo emborrachan. Que en estos tiempos hay muchos vinos, muchos tipos de vinos. Hablamos de whiskies, vodkas, rones, brandes y tantas cosas que sí emborrachan, que sí dañan y que sí evitan que entremos al reino de Dios. Yo quiero entrar al reino de Dios. Por eso no me gusta tomar el vino. Porque si ese va a ser el estorbo para que yo pueda un día llegar a la presencia de Dios, vale la pena abstenerse de todo eso. Así es que, amados hermanos, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿El pecado se ocultará? ¿Podemos vivir en pecado y que nadie lo sepa? No, amados hermanos, porque el primero que lo sabe es Dios. Y el que me interesa que no lo sepa es Dios. Y como Dios siempre lo va a descubrir, entonces mejor no pecar. Entonces mejor caminar bien delante de Dios. Al ser humano lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. ¿De qué manera podemos engañar al hombre? Nos engañamos solos, amados hermanos. Porque los ojos de Dios siempre están puestos sobre nosotros. Y dice que algunos pecados como que se pueden ocultar, pero hay otros que de plano a distancia se ven. A distancia
se descubren. Y eso Pablo le está diciendo: aprende esto, Timoteo. Mira, tú no eres un pastor experimentado, eres joven, pero te estoy preparando para que tú espiritualmente estés detectando esas faltas, esas fallas en la iglesia, y tengas el cuidado de a quién subir a un liderazgo. No puedes tener en un liderazgo a alguien que está incurriendo en faltas, incurriendo en pecados. De tal manera que esta exhortación siempre la hace el apóstol Pablo con un fin. ¿Cuál es? Que el ministerio sea fortalecido, que el liderazgo sea respetado, que seas un líder en verdad, que te paras en ese lugar con esa autoridad que Dios te ha dado a través del Espíritu Santo, que seas ese líder seguro de que no vas a ser evidenciado por el enemigo de que estás haciendo algo incorrecto, sino de que estás con los ojos delante de Dios y sin que te ocasione vergüenza alguna. Porque aquel que vive en pecado difícilmente puede levantar los ojos a Dios y decirle: estoy trabajando bien, Señor, estoy haciendo bien las cosas, porque me va a decir: eres un chismoso, no lo estás haciendo bien, eres un falso, quieres engañar a los demás, pero a mí no me engañas. Qué fuerte, una reprensión del Señor. Tú dirás: ¿a poco el Señor me puede decir eso? El Señor nos ama, amados hermanos, y por el amor Él puede enseñarnos a caminar de la mejor forma, para que el enemigo no sea el que nos avergüence, porque el que avergüenza es el enemigo, no es Dios. Amados hermanos, en verdad, yo ruego al Padre que cada uno de los mensajes que Dios nos da a través de las cartas del apóstol Pablo a Timoteo sean edificantes para nosotros, y no que nos entre por aquí y nos salga por acá, y no que digas: ay, el pastor exagera, el pastor habla de más. No, amado, no soy yo el que estoy diciendo, es Dios a través del apóstol Pablo y Timoteo, que nos están enseñando una forma diferente de llevar a cabo un ministerio, de llevar a cabo un liderazgo, de ser responsable en el trabajo que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Vamos a pedirle a Dios, amados hermanos, que en verdad eso nos invite a cada día a ser mejores, que eso nos enseñe cada día a ser más responsables en la obra, en el trabajo de Dios, que cada vez nos enseñemos a respetar a nuestros ancianos, a los que nos presiden, a que en verdad podamos ser esa iglesia en esa unidad, amados hermanos, y no hacer lo que queremos y salir cuando se nos da la gana, y no hacer patente la ausencia. Entonces es bien importante. Eso es lo que le agrada a Dios, que estemos honrando a ese anciano, a ese servidor, a ese líder, el cual Dios ha puesto en la iglesia, para que siempre el ministerio sea en orden. Recordemos que Dios es de orden, no de desorden. Vamos a dar gracias al Padre por este tiempo. Vamos a pedirle a Dios que Él sea ayudándonos. Nadie más nos puede ayudar, solo Dios. El consejo de Dios de las Escrituras siempre será el alimento, siempre será la dirección, siempre será lo que nos va a edificar y lo que nos va a alimentar. Esa enseñanza, esa sana doctrina que Dios tiene para cada uno de nosotros.